El filósofo alemán Immanuel Kant dijo: el suicidio no es abominable porque Dios lo prohíba. Dios lo prohíbe porque es abominable. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Una vida inocente se perdió por la manipulación de un ser despiadado y enfermo. Fue un triste pacto de muerte y desesperación. Pero por su memoria tienen que devolver lo que le pertenece. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Laura, estás demandando a Nubia y a Samantha. Explícame la demanda y lo que exiges para resolverla. Buenas tardes, doctora. Hoy vengo a demandar a esta familia, específicamente a ella, que es la madre del asesino de mi hermana. Mi hermano no es ningún asesino. Una demanda a ellas para que se alejen de mí, de mi vida, de la vida de mi familia y nos dejen en paz. Ok, cuéntame los hechos. Bueno, doctora, mi hermana tenía 15 años cuando falleció. ¿Tu hermana? Sí, mi hermana, Tatiana. Ok. Tenía 15 años cuando falleció. Ella era una niña súper buena, amorosa, le gustaban los animales, le gustaba ayudar a las personas. Y yo sé que ella no es capaz de automatarse ella misma. Yo sé que fue su hijo, doctora. Ustedes no conocían bien a tu Un hermana. momentito, por favor. No sé nada de lo que me estás hablando. Yo le voy a hacer lo que pasó, doctora. Hace 6 meses, a la 1 de la tarde, un sábado, ella llega a la casa y me dice, voy a estudiar a la biblioteca. Ella era muy estudiosa, doctora. Y ella coge su celular y su bolso y va para la biblioteca. Ok, la biblioteca quedaba como a 2 calles de ahí, de la casa de nosotros. Nosotros nos dijimos, ok, ella va a estudiar. No nos preocupamos por eso. Pero yo la llamo, como su hermana, para ver cómo le dan los estudios y le digo, Tatiana, hola, sí, ¿cómo estás? Pero yo la noto con la voz temblorosa, que me dice, sí, bien, no, está tranquila, yo llego como a las 5 o a las 6. Pero yo me preocupo porque esa no es mi hermana no me habla así. Entonces yo me quedo como preocupada, ¿ves? Y me cuelga. Entonces fuimos a las 8 de la noche a la delegación a denunciar, a hacer la denuncia. El oficial me tomó la denuncia y me pidió las fotos. Me pidió los datos. Mira, aquí tiene. Ok. Y yo le di los datos. Pero usted sabe lo que me dijo el oficial esa doctora. Es muy desconsiderado porque nos dijo, ella puede estar de party con su novio, si tiene novio. Nosotros nos ofendimos porque Tatiana nos hubiera dicho las cosas, nos hubiera dicho porque ella siempre confió en nosotros, doctora. Ella es incapaz de no les irse decía y nada. no decirnos nada, doctora. Ella no los hubiera dicho, doctora. Eso por eso es que estoy preocupada, doctora. Entonces, ¿qué pasó? Continúo. Continúa. Al otro día, sigo llamando, llamamos. Nadie nos dice nada. Nada, no sabíamos nada de Tatiana. El lunes siguiente, fuimos a la escuela y primera vez que escucho a un tal Víctor, el hijo de ella. Okay. Es mi hermano. Que nunca en la vida yo hablé de ese niño, nunca nos habló, nunca nos dijo nada. En la escuela las amistades nos decían, no, él era novio, él salía con ella. Y yo decía, no puede ser que Tatiana tenía uno que se llamaba Víctor cuando escondió. nunca nos presentó, nunca nos dijo nada, ¿sabes? Nunca lo conocimos. Ok. ¿Y tú sabes lo que decían de él? ¿Y qué? Le hacían llamar el vampiro de la época. Imagínese usted, doctora, un psiquiátrico de eso que cogió a Tatiana y la mató, la tuvo que matar. Era su personaje. Era su personaje. Enfermo, tenía la cara horrible, flaco, las ojeras negras. Él estaba sano. Estaba horrible. Yo no sé si eso era un humano, porque eso estaba horrible. Era un vampiro, porque se chupaba hasta la sangre, yo creo. ¿Pero dónde apareció el tal Víctor? No sé, doctora. Fuimos a la escuela y cuando averiguamos con la directora y con esas personas que nos explicaron, porque fuimos a ver sobre mi hermana, nos dijeron que también estaba desaparecido, doctora. Cuando nos dijeron eso, fuimos para él y le decimos, espérate, mi hermana estaba desaparecida y él también está desaparecido. Ellos se tuvieron que ir juntos. Y ahí fue cuando dijimos, ellos se fugaron y se fueron juntos. Ok. Juntos estaban. ¿Y cuándo aparecieron? Las acciones juntos. Le digo, doctora, fuimos a la policía, pasaron 4 días, nos tocan la puerta y nosotros nos extrañamos, abrimos la puerta, era la policía. Mi mamá estaba muy mal, doctora, muy mal, se tiró al suelo porque la policía, tú sabes la noticia que nos dio, nos dijo, tienen que ir a la morgue a reconocer un cuerpo que posiblemente sea el de Tatiana. ¿Y era tu hermana? Sí, es mi hermana, doctora. Junto con es mi hermana. Era hija de mi mamá con mi padrastro, pero es mi hermana, doctora. ¿Y cómo estaba? Fuimos a la morgue y ella estaba horrible, doctora. La cara hinchada. Por el veneno que ella le dio a mi hermano. Horrible, tirada así, fría, estaba horrible, doctora.
doctora, Ok, yo no- estaba muerta, es lo que me estás diciendo. Sí, doctora, yo no podía... ¿Y de yo- qué murió? Cuando el investigador llamó a mí y mi padrastro y nos dijo... Ay, disculpe. Y nos dijo, ellas murieron de envenenamiento de ratas, por veneno de rata. Doctora, yo tengo pruebas de que ese veneno su hermana lo compró. Yo sé, no, ella utilizó mi tarjeta, pero yo sé que su hermano la manipuló. No porque mi puede, hermana es doctora. incapaz Yo también de tengo matarse mensajes. sola. Ella pensaba en el mensajes. futuro, Ok, doctora. escúchame, mensajes por de que tu favor. hermana lo Ok, un compró. momento. ¿En dónde murieron estos chicos? Mira, doctora, ese maldito, doctora, alquiló un motel 3 días, doctora, con mi hermana. Se fue para un motel 3 días, doctora. En ese motel no había ni cámara, doctora. Era un motel de mala muerte de esos ahí, de los barrios, porque ese niño estaba enfermo, doctora. Yo lo sé que estaba enfermo. Se la llevó para un motel. A los 4 días se sentía como mal olor. Le salía de la habitación y fue que se dieron cuenta de que ellos habían muerto, doctora. Ok. Los dos murieron por envenenamiento y yo sé que fue ella, doctora. Ok, Entonces perfecto. vienen a exigirme a mí Ok. $7,000 porque que él trasladó, que él pasó la tarjeta de la tarjeta de mi hermana. Un No sé si se dinero lo que era regaló, de si mi se lo hijo. prestó. Yo no sé lo que hizo con el dinero, no me interesa. Yo no le voy a devolver el dinero. Porque mi mamá está enferma, mi mamá está ingresada en un hospital, por Ok, eso ya, no puedo ya, estar ya, aquí. cállate. Estás hablando demasiado, muchas cosas y como incoherente, no me las atas y... ¿Cómo responden a la demanda? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Como puede ver, estoy muy afectada por eso que pasó. Yo sé que la mamá de la muchacha también está afectada. Es un dolor que los dos tenemos. Yo no quisiera que nadie pasara por esto porque fue algo terrible. ¿Ustedes sospechaban algo de que Víctor estaba deprimido, tenía algún tipo de mentalidad? Lo que pasa es que él era diferente a los demás. Él era muy serio. Por eso le Y- hacían bullying en la escuela. Pero lo que pasa es que a él le gustaban las películas de vampiros, doctora. Él leía libros de vampiros y era el problema que él tenía en la escuela, por eso estaba alejado de los demás, porque no les parecía a los demás lo que a él le gustaba. Lo hacían bullying por sus ojeras, porque era muy flaco. ¿Y él se las porque pintaba las ojeras o era ojeroso de verdad? Era ojeroso, pero Ok. así era su personaje de él. Él era un niño muy sano. Sí, lo que pasa es que a él le afectaba tanto que lo alejaban por su manera de ser. Entonces él era solitario. ¿Alguna vez habló Pero de hacerle daño a alguien, No, de doctora, asesinar a alguien? Su Él hija no es un era malo. asesino, señora. Hablaba de algo de muerte, tenía alguna atracción con la muerte, investigaron sus páginas de Facebook. Yo de- sí, Lo que yo pasa investigué es una que- página de Facebook, pero esa es una evidencia que tengo para darle una evidencia para ella, para que compruebe de que no fue culpa de mi hermano. Era una acción de los dos. Doctora, mi hijo la conoció. Acércame lo que tienes. Es un pacto lo que tenían ellos. Sí. Pero ella está diciendo que mi hijo fue el culpable Fue el y que la eso manipuló. fue entre los dos, porque ahí hay pruebas de que los dos decidieron lamentablemente hacer esto, doctora. Bueno, Yo a estoy ver, defendiendo a mi esta es hijo. una página de Víctor, Ay, donde dice, odio mi vida, hoy tengo ganas de muerte, estar sin dolor y vivir sin corazón. Ahora solo tengo que esperar a que mi organismo se destruya por sí solo. Me gusta saber que el miedo no paraliza mi mente. Quiero ser un ser de la noche y daría toda mi sangre por ser un vampiro de verdad. Lucifer me va a premiar, soy su más fiel servidor. O sea que había algo de satanismo. Sí, está loco, Pero doctora, ese tal hombre vez está era- loco. Tal Pero- vez era nada más cosas Ok, que él mismo un veía en las momento. películas o cosas así, pero mi Sí, hijo pero no una era cosa es ver malo. películas y otra cosa es desarrollar, no sé, una atracción Pero mi hijo no era malo, muy doctora. impulsiva y muy, no sé, muy leal a todo esto. Ok, déjame leer acá, por favor. Ahí tenemos prueba Hay de que aquí ella hay también... unos mensajes de texto donde él le dice, Ella hola le nena, contestaba. otra noche sin dormir, ya voy a completar 36 horas, me encanta sentirme extenuado y que mi mente no responda. Y ella le dice, amor, por favor, duerme 1 hora, te vas a enfermar, me preocupas, duerme 1 hora, mañana te llevo vitaminas, pero prométeme que vas a comer algo, te lo pido. Y entonces dice, nena, me quedan 7 horas más de oscuridad tranquila. Esto fortalece mi alma. Sigo trabajando en nuestro plan de matarlos plan. a todos. ¿Ve que Los está loco, odio. doctora? Vamos a hacer que se refuerzan las tripas y vomiten sangre. Ya investigué el nombre del veneno que me diste. Deja huellas, pero no importa, lo vamos a matar a todos.
Doctora, eso puede Doctora, ser algo falso. Yo no puedo creer que mi hijo Doctora, haya soy un hecho asesino, eso. Yo no doctora. sé de dónde agarran eso. En Facebook hacen muchas páginas y cosas así. Mi hijo no era así. Entonces ella está culpándolo de que él la asesinó, pero... Era un plan de los dos. En el otro testigo que le entregué, ahí tenemos un testigo de que la cuenta de donde compraron el veneno de ratas era en cuenta del nombre Ella de ella. utilizaba mi cuenta, pero a que yo te juro que él fue el que lo mató. Ella lo compró. Él manipuló a mi hermana. Ella lo compró. O sea, me estás diciendo que el veneno quien lo compró fue ella, la sí. niña. A Pero nombre él lo tuyo. manipuló. Él Estuvo lo una manipuló, doctora. investigación. Cuando el investigador nos dijo que ellos habían La como investigación. falsificado unas ¿Cómo? identidades falsas que decían que eran menores de edad para poder entrar al motel, doctora. Doctora, ella dice... Tú tienes un que testigo, ¿verdad? Sí, yo tengo ella un dice testigo. que Pásame la el testigo de la muchacha era demandante. buena, pero ellos ni siquiera sabían de la Soy existencia. un la asesino, conocía. doctora. Ella no no lo la sabía. yo tengo algo. Ok, ahora dime algo. ¿Y los $7,000 que me hablaron de qué se tratan? Era Porque un nadie me ha dinero- dicho Era nada. un dinero que teníamos nosotros Para a sus nombre de estudios. mi hijo y mío para sus estudios, porque como le digo, él era serio, él era raro, diferente a lo mejor, pero era un buen muchacho. Era muy un estudioso. dinero que teníamos y hubo una transferencia que casualmente se hizo 2 días antes de que pasara esto y lo transfirió a nombre de la hermana de esa muchacha. O sea, tu hijo transfirió la suma de $7,000 a nombre de ella. Sí. Sí, doctora. Y no dijo por qué ni para qué. No sabemos Era cuando Porque estaban 2 días antes desaparecidos. del plan, ellos tenían hecho un plan de algo aquí. Sí, doctora, pero es primero que nada, yo lo que quiero es que se limpie la imagen de mi hijo. Yo quiero que Su hijo es un sepan de asesino. que mi hijo no la No le asesinó. asesinó. Tal Bueno, vez es fue obvio un que no lo pacto. asesinó. Aquí tiene que haber habido una investigación policíaca. Ustedes no me están dando el reporte de la policía, pero estoy segura Sí, que lo hubo. doctora. Sí. Estoy segura y debe haber dicho que no había cargos hacia nadie. Que esto fue un suicidio, un pacto de suicidio. No se sabía si era un Sí, suicidio doctora. o un homicidio, doctora. Bueno, el problema es Ok. que si fue un homicidio, ambos quedaron muertos. O sea que nada más podemos asumir que era un pacto de suicidio. Doctora, era mayor que mi hermano, Exactamente. doctora. No importa, 2 años, los dos eran menores de edad. Nosotros pensamos Su que fue- nombre, Karen. Karen. Yo era compañera de Víctor en la secundaria. Tú estás aquí apoyando a la demandante. Sí, señora. Era compañera de Víctor en la secundaria. A Víctor le gustaba mucho ver a gente sufrir. Él Eso no es cierto. ¿Vio, doctor? Sí, es cierto, nomás ¿Era un nunca lo loco? notaban, se cortaba y además de cortarse, se chupaba la sangre. Le Eso encantaba no ver es cierto. sangre, le encantaba ver sangre y la solución de él para todo era suicidio. Él no le gustaba el simple hecho de ver a la gente muerta, ¿Vio, doctora? sino verlos sufrir, Doctora, verlos eso es sufrir. un asesino, Eso es mentira. ¿Lo vio? ¿Qué tienes ahí? Aquí tengo una evidencia de lo que puso él en el internet. No nomás le gusta ver a gente sufrir, sino a estos animalitos. Ay, Dios mío, mira, doctora. Ok, bueno, esto es un murón de esos Esas son fotos horripilantes. que pueden haber agarrado de cualquier otro Ok. Uy, lugar. no estaba donde loco. ven las Vamos a pasar a fotografías. los al testigo de las demandadas, por favor. Ok, o sea que este chico lo que tenía era toda Doctora, una eso es atracción mentira. con la muerte. Bueno. Así mismo mató a mi hermano. Oye, una pregunta. ¿Nunca este muchachito ustedes lo llevaron a un psicólogo para una evaluación? Nosotros no sabíamos de que era así, doctora. Él simplemente se encerraba en su mundo, simplemente era serio, pero nunca O sea, supimos de ustedes que lo no veían era como así. serio. Sí, él nos contó cuando él conoció a la hermana de ella que la defendió de otras personas, de otros estudiantes cuando la estaban haciendo bullying en la escuela. ¿Y a ella por qué le hacían bullying? Era nueva en esta escuela ella, Ajá. aparentemente, y mi hermano la vio cuando otros estudiantes le estaban tratando de quemar su cabello. Ahí es cuando mi hermano la conoció y la defendió. Yo vengo a platicarle. Pasa a los expertos, Roberto, el señor Schubert y la doctora Geisha Menéndez, perdón. Yo vengo a platicarle de... Ella está diciendo que Tatiana es una buena niña, que es muy amable, muy cariñosa. Yo, es lo contrario. Fui a la escuela con los dos, estaba en el baño y entró ella. Reconozco su voz, tenía clases con ella. Entró ella discutiendo, alegando en el teléfono, muy asustada, diciendo que sí, vamos a hacer el plan, vamos a envenenar a todos, a envenenar. Y que ya estaba cansada de Era tanto plan de los bullying y que ya estaba hecho el plan. En eso salí yo, la enfrenté, le dije, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que tú piensas? Esto es una locura. Le dije, voy a ir con la policía, les voy a decir todo lo que escuché y con la directora de la escuela. En eso ella se quedó callada, muy asustada y se fue. ¿A ella cuánto le pagaron por eso? Yo la vi, yo la Ok, un escuché. momentito, ok. ¿Cuánto te pagaron?
Mi hermano no es ¿Fuiste ningún a la asesino. directora de la escuela Sí, y le contaste? sí. ¿Y a las autoridades? No. No, a las autoridades no. Le hiciste a la directora, asumiste que la directora iba a contactar. Y al día siguiente fue que desaparecieron ellos. Sí. Ok, perfecto. Obviamente, aquí hay chicos que tenían algún problema de salud mental. Eso es correcto, doctora. O sea, simplemente por el hecho que cometieron, por la manera en que actuaban. Correcto. Porque su familia no sabían quién eran realmente. Correcto. Aquí había todo un plan de encubrir, de no decir qué sentían, qué querían. Y yo no sé si el plan era matar a muchos o siempre fue matarse ellos. Y puede ser que haya sido a lo mejor con la intención, que no lo hicieron con la intención de ellos matarse. Puede ser que ese no fue su intención, pero a lo mejor en el proceso de la planificación o ellos a lo mejor tratar para ver cómo se podía hacer, terminaron suicidándose. Pero O sea, pudo obviamente haber sido accidental. accidental. Pero fíjese que me preocupa mucho el historial que estamos escuchando y hasta cierto punto yo creo que un poco de negación de los padres de ver y de identificar cuando los muchachos están presentando con conductas que Porque no la son mamá dice, normales. él era serio. Sí, pero... Y extraño. Pero serio y extraño puede significar hay algo Exacto. más. Y hay- Déjame llevarlo a un médico para sobre que lo todo, evalúen. y miren, los adolescentes... Momento, por favor. En los adolescentes, una de las cosas que vemos, sobre todo cuando están empezando o teniendo ya síntomas de depresión, es que se aíslan, pueden tener conductas de cortarse, dejan de interesarse o de participar en actividades que antes eran de disfrutes para ellos, se ponen irritables, nos aíslan a los familiares. Y todo esto son síntomas que uno debe de tomar acción. Porque sabe una cosa, Y no doctora. ignorar y no justificar. Correcto, porque fíjese que sabemos que la segunda causa más común de muerte en los adolescentes es el suicidio, O sea sobre que- todo de 10 a 24 años. Y ahora es muy popular lo del veneno de rata. Así es, doctora. Doctora, desafortunadamente no quisiéramos admitir esto en nuestra sociedad, pero esto sucede mucho más común de lo que nosotros quisiéramos reconocer. Es más, recientemente hubo un caso muy triste en Palo Alto, California, donde varios adolescentes de un preuniversitario, de un high school, cometieron suicidio en parejas, precisamente buscando todo tipo de información en la internet, en estas páginas oscuras, y desafortunadamente este fue en lo que culminó el buscar todo este tipo de información y la falta de supervisión de los padres. Es preciso destacar aquí que de los 800.000 suicidios que hay al año, todos los años, más de 15% de este número Son menores de edad. son menores de edad, doctora. Sí. Y lo que sucede es la falta de supervisión de tanto los padres como las escuelas, como decía una candidata presidencial, it takes a village. Yo me inclino a pensar que tenían algún problema de salud mental, pero al final es una desgracia que se pudo haber evitado si estuviéramos un poco más pendientes de los síntomas que vemos claramente todos los días y que escogemos ignorar porque estamos agobiados, atareados o pensamos positivo de que nuestros hijos son extraños y son particulares. Presten atención y tomen acción. Decisión del caso. Laura, siento muchísimo que estés tan enojada y que quieras culpar a alguien y no admitirte la verdad de lo que ocurrió con tu hermana. Es difícil aceptar que un ser que uno ama y que es tan joven tenga una parte tan oscura en su corazón. Yo lo comprendo. Mi consejo a ti, busca ayuda también para que puedas lidiar con este duelo que es muy doloroso y está afectando a tanta gente de tu familia. Con respecto a la orden de alejamiento, a mí me parece que si tú devuelves lo que realmente le pertenece a ellas, aquí no va a haber ningún problema y no hay necesidad de ninguna orden de alejamiento. La transferencia de esos $7,000 a una persona que él sabía iba a terminar junto con él, porque ellos tenían este plan hecho de alguna manera. No sé ni para qué fue, él no lo dejó dicho y todo, pero es una transferencia que no hace sentido y ese dinero realmente le pertenece Yo a no quiero esta tener- familia. Doctora, mi mamá no Mira, tiene mente- Medicaid, no tiene no, nada, un momentito, doctora. pero tu mamá no pensó jamás que le iban a caer $7,000 del aire, ni ella compró el ticket de la loto. Así que justo es justo. Devuélveles el dinero inmediatamente y caso cerrado. Doctora,
de la casa de nosotros nos dijimos, ok, ella va a estudiar. No nos preocupamos por eso. Pero yo la llamo como su hermana para ver cómo le dan los estudios y le digo, Tatiana, hola,